Entonces, esa es como la idea. Entonces, pongamos atención a esta parte. Esta parte es más un poco de ver estas últimas tecnologías que ya nosotros estamos trabajando. Recuerden que ya habíamos visto la arquitectura, la última vez vimos la arquitectura general, que eran los 3 niveles, las 3 capas, pero esta es una arquitectura de despliegue. ¿Sí? Y en esta arquitectura de despliegue es donde ya vamos a empezar a trabajar nosotros. ¿Sí? Es una cosa es cuando tú desarrollas el software, y el software está más del lado de esa arquitectura software que estaba mostrando, y aquí está más en el despliegue. Entonces, en este despliegue vamos a trabajar desarrollando los dispositivos que nosotros tenemos acá. Estos dispositivos que nosotros vemos por acá, estos son los dispositivos, son sensores y actuadores, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos estar mirando un sensor de temperatura, un sensor de humedad, cualquier tipo de sensor, o incluso actuador, un ventilador, un LED. Y estos dispositivos normalmente, si pueden tener una infraestructura propia, donde pueden tener incluso un microcontrolador, y pueden tener incluso entrada y salida, o solamente un solo sensor. Sin embargo, cualquiera que sea el tipo de dispositivo que nosotros tenemos aquí nosotros tenemos que tener un gateway, es decir, nosotros tenemos que tener algo que lo saque a internet. Esto lo que hace aquí es que él permite la salida al internet de estos dispositivos, e incluso les permite recoger también información y datos, ¿sí? Entonces, esa es la función del gateway. El gateway no necesariamente es el router, ¿sí? El gateway puede ser la placa Arduino, el gateway puede ser la placa SP, o el gateway puede ser la placa Raspberry. Pero podría ser que yo tenga un gateway que tiene puertos de entrada y salida, y que me va a permitir conectar directamente. Entonces, eso nosotros lo podemos manejar. Quiere decir que nosotros podríamos tener aquí, digamos que una fila de gateways. Podríamos tener aquí otro gateway, ¿sí? Podríamos tener aquí otro gateway, y esos gateways se conectarían al router, si este es el router que nosotros tenemos casi que en todas las casas, ¿sí? Entonces, para que lo entendamos así, estas podrían ser lo que nosotros tenemos aquí, podrían ser las placas de desarrollo, estos podrían ser los sensores, y este podría ser el router que te saca a internet. Esta misma arquitectura que nosotros tenemos aquí es la arquitectura para cualquier locación, es decir, este puede ser el de la casa, ¿sí? Esto puede ser el de la casa, pero nosotros podríamos tener esto mismo de pronto en la universidad, ¿sí? Y si tuviéramos dispositivos allí, pues allí en la universidad también nosotros vamos a tener esa misma arquitectura, dispositivos, y vamos a tener también gateways, y vamos a tener también routers. Entonces, vamos a tener cualquiera de esos elementos. Una vez que nosotros podemos subir los datos aquí a la plataforma, ¿sí? Entonces, aquí en la plataforma recuerden que aquí hay también unos servidores que normalmente se les llaman servidores IoT, ¿sí? O se les puede llamar gateways, se les puede llamar middlewares, perdón, ¿sí? Ellos ya se encargan de proveer una infraestructura de servicios, o sea, por aquí nosotros vamos a tener una infraestructura de servicios, de esos servicios, y esos servicios pueden ser servicios de analítica de datos, o de almacenamiento, o pueden ser ya servicios donde presentan una interfaz bien bonita de los datos a las demás aplicaciones, o podemos tener aquí APIs. Recuerdan que cuando vimos alguna parte donde hablábamos de las APIs, que era que se conectaban a otros servicios, y así nosotros poder desarrollar después las aplicaciones. Por favor, vamos a poner atención. ¿Listo? Entonces, esa es la arquitectura en general, ¿ya? Que es la que nos va a servir a nosotros hacer el desarrollo. Entonces, vamos de los sensores actuadores
gateways, tags, beacons, ¿sí? Ir de todos esos elementos, vamos primero a desarrollar los primeros talleres que nosotros vamos a hacer, van a ser de desarrollar esto de acá. Estos van a ser los primeros talleres, ¿sí? Y no me voy a centrar en, digamos, en cosas de electrónica. ¿Por qué? Porque pues, podemos perder todo el tiempo allí. Incluso la idea es no pelear tanto con la conectividad de los mismos dispositivos. Tengo aquí un hardware que me permite conectar directamente los sensores sin estar conectando cables, pero pues, lamentablemente no son muchos, no va a ser para todos, pero de pronto los que se les dificulta mucho más conectar con cablecitos y ese tipo de cosas, pues sería mejor utilizar esos sensores de low peak. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos. Cuando ya tengamos el dominio de cómo conectar estos sensores y los actuadores, entonces vamos a pasar después a cómo hacer conectividad con ellos, ¿sí? Vamos a pasar a esta segunda parte, donde vamos a mirar, a utilizar esos protocolos de comunicación, ¿sí? Y que entre ellos comiencen a mandarse información. Y después vamos a hacer algunos talleres que nos van a permitir subir esa información a internet. Vamos a utilizar servicios de almacenamiento de datos, de procesamiento, de analítica, ¿sí? Y luego vamos a reutilizar o a trabajar haciendo unas aplicaciones. Luego los talleres van a estar guiados para ir haciendo esto, y vamos a pasar de la capa de hardware a una capa de conectividad, a una capa de middleware y después de usuario final. Entonces es lo mismo que acabamos de ver anteriormente, pero ya es desde una perspectiva de cómo vamos a ir evolucionando cada uno de los talleres. Para que lo tengamos en cuenta, los diferentes dispositivos pueden tener incluso una arquitectura interna, y uno tiene que conocer y saber qué servicios y qué arquitectura interna tienen los dispositivos. Entonces, esos sensores y actuadores podríamos tener, si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo tenemos aquí podría ser un LM35, que es el que nosotros vemos acá, que es un sensor de temperatura. Es un sensor de temperatura, podría ser un LM35, este es un sensor de humedad y temperatura también, pero este de acá es un sensor de humedad y temperatura también, pero aquí ya hay incluso una capa más grande, o sea, aparte de ser sensor, también tiene algunos elementos, ¿sí? Por lo menos tiene unos puertos donde manda la señal, entonces por aquí puede ser voltaje, ¿sí? Puede ser voltaje, por aquí puede ser tierra, GND, ¿sí? Y por aquí normalmente viene lo que es la señal, ¿sí? Y esa señal es la que nosotros tenemos que convertir después en una información digital. Lo mismo pasa con pero miren que ya tiene una interfaz un poco más elaborada, ¿sí? Nosotros podemos tener entonces esos tipos de sensores y actuadores. Podemos tener sensores actuadores sencillos o podemos tener sensores actuadores que tienen una interfaz e incluso una funcionalidad como ese que tiene una pantalla allí. Cualquiera que sea, van a tener de pronto un sistema operativo de tiempo real. Obviamente el sensor del M35 no tiene un sistema operativo, ¿sí? Pero posiblemente el que tenemos ahí abajo puede ser que tenga un sistema operativo. ¿Sí? Un sistema operativo en tiempo real puede tener memorias flash, pero lo que sí tienen todos son puertos de entrada y salida. Eso se les llama los GPOs, los puertos generales de entrada y salida, y podemos tener diferentes tipos de interfaces. Cuando estamos hablando de interfaces, estamos hablando de cómo estamos sacando la información del dispositivo, ¿sí? En este caso, de ese LM35, pues la interfaz es un pin donde me da un voltaje. Normalmente en estos sensores la señal es analógica, ¿sí? Pero podemos tener sensores que su señal sea digital. Ahora, bueno, si comento o digo algo que de pronto alguno de los que estén aquí, como no todos hemos sido formados en electrónica, de pronto no comprenden, lo podemos explicar un poquito mejor, ¿de acuerdo? Y eso va a tener entonces las interfaces, y las interfaces podrían ser incluso seriales. Cuando estamos hablando de interfaces seriales, estamos hablando que va a haber un pin de entrada de datos y un pin de salida de datos, y va a haber un protocolo por el cual va a mandar la información, ¿sí? Entonces,
Normalmente, muchos de estos dispositivos manejan interfaces seriales para comunicarse al computador y para nosotros poder programarlos. O pueden tener otro tipo de interfaces, como el que tiene esa de ahí abajo, que tiene como una salida, como una especie de salida de cable coaxial. O sea, la interfaz podría ser diferente. El mismo sensor actuador podría tener un soporte de comunicación, ¿sí? Que podría incluso incluir una señal wireless, Bluetooth, ¿sí? Y utilizar otros tipos de protocolos. O incluso algunos pueden permitir la administración remota. Estamos hablando del propio sensor actuador, el propio dispositivo, que puede ser algo tan sencillo que no tenga todo eso, pero algo tan complejo que puede tener todo eso. En ese sentido se va pareciendo un poquito a lo que ya se considera como lo que sería un gateway. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los gateways? Dentro de esa arquitectura, los gateways podría ser la placa Arduino o podría ser la placa SP. Y esos gateways son los que nos van a permitir conectar los sensores, como lo que estamos viendo allí, un sensor de humedad y temperatura relativa, ¿sí? Se conecta a través de los pines, ¿sí? Y este después es el que se encarga de procesar la información e incluso si tiene conectividad a internet, entonces él puede mandar la información a internet. Y tenemos que también estos van a permitir la interoperabilidad, porque cuando estos se puedan conectar a la misma red, incluso podríamos hacer una comunicación machine to machine, podríamos hacer esta comunicación entre los diferentes gateways y este gateway podría estar conectado a otros sensores y actuadores. La pila de los gateways, ¿qué tiene? Pues la pila de los gateways va a tener un sistema operativo. Si estamos hablando de uno de los gateways más complejos, como sería una placa Raspberry Pi como la que vemos aquí, podría tener un sistema operativo, incluso ellas trabajan con Linux, ¿sí? Va a tener, si ya tenemos un sistema operativo, pues el sistema operativo incluso ya tiene todas las bondades de lo que nos da un sistema operativo, es decir, estamos trabajando ya es con un microcontrolador, pero vamos a poder trabajar con hilos de ejecución, o sea, vamos a poder hacer diferentes tareas de manera paralela, ¿sí? Vamos a tener muchos pines de entrada y salida también, en específico aquí esta Raspberry tiene varios pines acá, que son todos los pines que nosotros vemos por esta parte, ¿sí? Y vamos a poder programar en diferentes entornos de desarrollo. Ya cuando nosotros tenemos un sistema operativo Linux, podemos programar en Python, podremos programar en Java o lo que corra en ese sistema operativo, ¿sí? Y vamos a poder implementar diferentes protocolos de comunicación. Incluso la misma placa podría convertirse en un hub o en un host, ¿sí? Donde nosotros podríamos desarrollar o colocar allí incluso un servidor web. Entonces, eso es lo que pasa con esta parte de los gateways. Ellos pueden gestionar los datos, la mensajería y pueden hacer gestión remota. Bueno, entonces, sensores, actuadores, sencillos, complejos, se conectan a un gateway. El gateway puede tener un sistema operativo básico como Arduino o puede tener un sistema operativo complejo como Linux. Ellos pueden conectarse con otros gateways, pero lo más importante es que ellos se pueden conectar a internet. Y al conectarse a internet, entonces ¿a qué se conectan? A las plataformas cloud, ¿sí? Entonces allí es donde tenemos lo que son las plataformas IoT de cloud. Y allí es donde nosotros ya estamos hablando de estas plataformas, las más conocidas como AWS, como Azure, como Cloud, ¿sí? Entre otras. ¿Qué es lo que nos van a permitir entonces las plataformas? Primero ya tener la información compartida en internet y esas plataformas, como lo vimos en las láminas anteriores, nos van a permitir crear o reutilizar unos servicios que ellos ya nos exponen dentro de la misma plataforma. En ese sentido nos van a permitir interoperabilidad. ¿Por qué? Porque las plataformas normalmente tú vas a conectar sensores actuadores de diferentes fabricantes. Tú puedes conectar Arduinos, puedes conectar Raspberry Pi, puedes conectar BeagleBone, puedes conectar cualquier tipo de, porque todo de hardware, porque normalmente estas plataformas
proveen algo que se llama una API, ¿sí? Una Application Program Interface. Esa API la provee para la plataforma específica, ¿sí? Es decir, que si por ejemplo yo quiero trabajar con TeamSpeak, entonces yo voy a TeamSpeak y TeamSpeak en una parte llega y dice cuáles son las APIs, y él llega y me dice, con esta API si la instalas en el entorno Arduino te puedes conectar directamente conmigo. Con esta API si la instalas en Linux, en Python, esta API es una DLL de Python, la puedes instalar directamente en el sistema operativo de Linux y con esa API de Python te puedes conectar conmigo, ¿sí? O esta API está desarrollada para Node.js, esta API está desarrollada para Java. Entonces las APIs vienen desarrolladas por las diferentes plataformas y las APIs ya traen la funcionalidad. Es tan sencillo como hacer una importación o un include y después utilizar el método conectar, utilizar el método subir datos o utilizar el método, cualquier otro método de consulta de datos. Eso es lo que toca, lo que viene allí. Y démonos cuenta que en estas pilas de plataformas pues ya van siendo un poco más complejas. Los sistemas operativos ya vienen con un paradigma que es plataforma como servicio. Cuando nosotros hagamos un taller sobre AWS, nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos crear un pequeño servidor Linux en la web, y es una plataforma, es decir, es como si nosotros tuviéramos un computador en la nube. Y en ese pequeño servidor yo le puedo decir cuánta memoria tenga, le puedo decir cuántos procesadores, le puedo decir qué sistema operativo instale, y luego yo le digo póngase a correr y corra estos servicios. ¿Sí? O sea, yo puedo crear mi propio servidor en la nube, y eso precisamente es lo que se llama la plataforma como servicio. Ya nosotros no tenemos que conseguir nuestro propio computador para montar nuestros servidores, sino que ya en internet ellos nos montan los servidores. Y esos servidores ya vienen con la capacidad de conectarse y de tener una IP única que me permitan conectarme desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Otro elemento importante es que tiene una gestión y un registro de los dispositivos. Quiere decir, recuerdan ustedes que habían unas características que tenían los dispositivos, que deberían tener un identificador único, ¿sí? Entonces, aquí, cuando yo registro un dispositivo en una de las plataformas cloud, él le da un identificador único. Y con ese identificador único puedo desarrollar todos los servicios. Puedo consultar la información o puedo mandar la información al dispositivo. Y me provee todos esos métodos de gestión del dispositivo. Entonces, ya teniendo eso, yo puedo gestionar el dispositivo, puedo guardar toda la información que produce el dispositivo y después puedo crear servicios de analítica de datos. Entonces, ya teniendo los datos allí, puedo crear servicios de analítica de datos y servicios que se activen con eventos. ¿Qué es un evento? Que la temperatura se subió por encima de 30 grados centígrados, entonces se active un evento, y el evento es que haga algo, ¿sí? Que encienda el ventilador, que haga cualquier cosa. Entonces, en ese punto yo ya comienzo a gestionar también esos eventos y los podemos utilizar para poder comunicarse con otros dispositivos. Y otra cosa supremamente importante es que provee esas APIs de las que les hablé, que me va a permitir mandar esa información a cualquier dispositivo. Entonces recordemos que en la definición de IoT estamos hablando que nosotros podamos desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo, ¿sí? En cualquier lugar y momento, mandar e interoperar con la información. Entonces este punto es donde se está produciendo esa computación ubicada, ¿sí? Porque esto me va a permitir que yo le mande la información a un teléfono móvil, a una pantallita chiquita, a una aplicación web, a una aplicación Windows. Entonces allí es donde estamos logrando precisamente esa gran interoperabilidad. Bueno, aquí tenemos algunas de las plataformas que más, digamos que hay varios rankings. Yo encontré un ranking de plataformas de las que más se están utilizando. Particularmente me ha gustado a mí utilizar TeamSpeak. También hemos utilizado AWS, y pues aquí en los talleres vamos a utilizar esos dos. No quiere decir que sean los mejores,
quiere decir pues que tenemos experiencia en eso y es más fácil hacer un taller sobre eso, pero digamos que los conceptos que nosotros veamos aquí pueden ser muy parecidos a los conceptos de utilizar cualquier otra plataforma, pero de pronto con una interfaz diferente. Entonces ya sabemos que los competidores naturales de AWS es Azure, ¿sí? Y Google Cloud, ¿sí? Pero hay otros desarrollos que son bastante interesantes que valdría la pena revisar y verificar. Aquí, dentro de uno de esos sitios que hacen comparaciones, está mostrando las principales plataformas que nosotros podemos encontrar y los servicios, y pues nos puede dar una comparativa, una visión general de qué tiene la plataforma. Por ejemplo, el Google IoT, los protocolos de comunicaciones MQTT y HTTP, o sea, utiliza REST y utiliza MQTT, que son los protocolos que se utilizan mucho para conectar dispositivos, ¿sí? Y digamos que qué es lo que lo principal que ofrece, o la principal función entre muchas otras funciones que hay allí, ¿sí? Estamos hablando del IoT Core, o sea, digamos que las funcionalidades básicas, conectividad y gestión de dispositivos. Yo les acabo de comentar que la conectividad y gestión de dispositivos que me permita darle un identificador único, que me permita subir datos y luego que me permita gestionar. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Dónde se han utilizado más el Google IoT? Se ha utilizado en aplicaciones como energía, parqueo inteligente, transporte, logística. Y así podemos nosotros aquí en esta tabla poder mirar un poquito más. Por ejemplo, AWS adicionalmente ofrece WebSockets, que es una tecnología que nos va a permitir también comunicación, ¿sí? Es un poquito más pesadita el protocolo que los anteriores, pero el WebSockets normalmente tiene la posibilidad de que no perdamos mensajes o de darle un poquito de mayor seguridad en la información que se recibe, mientras que en los otros tiene que ser un poco más con fuerza mayor, a veces pueden perder algunos mensajes, ¿sí? Él ofrece un entorno de IoT Core, vamos a hacer un ejercicio con eso, conectividad, ofrece todos los servicios de seguridad, autenticación, ¿sí? Y analítica de datos, más otros servicios como mandar mensajes de texto, cosas como esas. Azure implementa más servicios de conectividad, Oracle esos otros dos, y así. Estos son los otros competidores. Como les dije, pues la idea no es pues ser detallado con esto. Sin embargo, en esta última revisión me causó curiosidad que hay un desarrollo que se llama KA, de por sí es una serpiente, el logo, una pequeña serpiente, y si se dan cuenta, ese KA ha desarrollado sobre todo una plataforma muy orientada a la parte de seguridad. Miren que tenemos MQTT con TLS y WebSockets con MQTT y WebSockets con TLS, y además ofrece conectividad, configuración, gestión, ejecución de comandos, recolección de datos, manejo de datos, integraciones de hardware, y se ha utilizado en más áreas. Y pues según lo poquito que pude leer, porque no conocía esa plataforma, es una plataforma que se utiliza más que todo para ciudades inteligentes. Entonces, allí pues ustedes pueden comenzar a mirar y a elegir y a mirar qué les puede servir. Hay una funcionalidad transversal, que es la parte de seguridad, la parte de conocimiento que se maneja con ontologías, y la parte de herramientas de desarrollo y los kits de desarrollo de software, ¿sí? Que eso los ofrecen las diferentes herramientas. Entonces, aquí está ya lo que hemos visto. Está los dispositivos limitados, que son sensores y actuadores, ¿sí? Tenemos los gateways, ¿sí? Que ya son las placas que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Dentro de los gateways pues podemos tener también los routers, pero los routers es simplemente para salir al internet, y tenemos las plataformas cloud. Y aquí está lo transversal, es decir, que la seguridad debería estar en todas las plataformas. Normalmente aquí es donde nosotros fallamos en seguridad, normalmente aquí no le colocamos tanta seguridad, ¿sí? Y pues sí es una buena práctica que desde que nosotros comencemos a desarrollar los primeros dispositivos, empecemos a pensar cómo hacer esas comunicaciones seguras. Aquí de pronto ya tenemos más posibilidades de generar más seguridad,
¿sí? Además de que aquí pues hay menos procesamiento, obviamente el procesamiento es así, la capacidad de procesamiento disminuye para este lado, la capacidad de procesamiento, y la capacidad de almacenamiento, de almacenar información disminuye y aumenta para esta parte. Entonces, pero ¿qué pasa? Aquí aumenta la capacidad de almacenamiento y procesamiento, pero aumenta más los tiempos de respuesta, ¿sí? Los tiempos de respuesta pueden ser un poco más largos y además comenzamos a depender de la conexión a internet, ¿sí? Entonces hay cosas que nosotros debemos ir allí haciendo como un equilibrio dependiendo de la aplicación que vayamos a desarrollar. Importante que cuando vayamos haciendo el desarrollo, aunque estas son características de las pilas IoT, de todas maneras debería ser algo que nosotros deberíamos tener en nuestro propio código fuente, porque nosotros vamos a tener que desarrollar nuestra propia programación. O reutilizar programación existente, pero tener en cuenta estos elementos. Obviamente el bajo acoplamiento, ¿sí? El bajo acoplamiento implica que cuando tú desarrolles tu propio código, ¿sí? El código tenga una sola, normalmente los módulos o las piezas de código tengan una funcionalidad bien definida y atómica, no que usted le coloque a ese código varias funcionalidades, que ese código hace autenticación pero también mide la información del sensor, no, hagamos el código para que gestione la información del sensor y hagamos código para que maneje la seguridad. Entonces es importante, pero que se puedan conversar esos dos códigos. Entonces estamos hablando precisamente de ese bajo complemento, de hacer modularidad, permitir que las características se agrupen o las funciones se agrupen por el mismo tipo de función que generan, que sea independiente de la plataforma, es decir, que no esté pegado explícitamente a un sistema operativo, pero esto sí ya es un poco más difícil. Es decir, porque lo que nosotros podemos hacer es utilizar un lenguaje de programación que corra en la mayoría de los dispositivos, como Python, como Java, o como Node.js, como JavaScript, ¿sí? De pronto, si corro un sistema operativo que no corre en todos los dispositivos, pues estoy haciéndolo un poquitico más dependiente de la plataforma. Basado en estándares abiertos. Y los estándares significa que nosotros busquemos que ya se ha desarrollado para definir la metainformación de los dispositivos y no que nos inventemos nosotros. Y también APIs definidas. Normalmente las APIs utilizan el REST, utilizan, digamos, la misma funcionalidad del HTTP para poder exponer esos servicios. Entonces, la funcionalidad de una plataforma IoT nos va a permitir configurar el dispositivo, conectarlo, nos va a permitir habilitar servicios para personalizar esa aplicación a cada uno de los usuarios, nos va a habilitar servicios de datos, servicios web y nos va a dar servicios de entrega. O sea que la plataforma que nosotros elijamos es muy importante. Esto ya, pues, digamos, yo les voy a compartir después estas diapositivas. Aquí hay un video sobre lo que es ya plataformas IoT. Las plataformas, digamos, son diferentes a los servicios cloud. Las plataformas ya es infraestructura que nos permite hacer más rápido los desarrollos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta plataforma que se llama Keynote Red, esta plataforma nos permite a nosotros hacer un poco de conectar rápidamente dispositivos. Tiene un entorno de desarrollo que nos permite hacer eso. No sé por qué no está funcionando. También aquí tenemos Open Remote. Tenemos otras plataformas como por ejemplo Flutter, no sé si ya lo han trabajado en algún momento, ¿sí? Pero este es como un framework para desarrollo de aplicaciones móviles sobre todo, pero también tenemos Flutter, entiendo que también se puede incluso hacer desarrollos en múltiples plataformas,
y tiene como un pedacito para hacer desarrollo sobre dispositivos restringidos, o sea, sobre plataformas embebidas. Obviamente tenemos el entorno Arduino, ¿sí? Otro entorno que no conocía, Machine to Machine Large Mass Sprint, habría que estos también son entornos de desarrollo o plataformas donde me van a permitir hacer un desarrollo rápido, ¿sí? Y esta es la plataforma que les comentaba, la de KA IoT Platform. Entonces mire que aquí tenemos incluso dashboards, a esto se le dice dashboards, que te permiten hacer ese tipo de despliegues. Bueno, no lo coloqué aquí, se me pasó, pero nosotros vamos a utilizar Visual Studio Code como plataforma de desarrollo principal, porque podemos desarrollar en diferentes plataformas, pero digamos que el Visual Studio Code ha sido una de las plataformas que me ha parecido como más versátil, liviana, para poder hacer los desarrollos. Además que toda la infraestructura que ya está desarrollada para eso. Hay unas tecnologías de Eclipse, que es una organización, un consorcio internacional para el software abierto, ¿sí? Y ellos han desarrollado tecnologías para la IoT. Cuando estamos hablando de software open source, estamos hablando de software que tú puedes bajar, reutilizar y modificar, ¿sí? Que no son propietarias, sino que es código que tú puedes modificar. Entonces, para los dispositivos restringidos, o sea, esos dispositivos, esos sensores actuadores que tienen de pronto algún sistema operativo, podemos utilizar estos desarrollos que se han hecho en Eclipse. Ahora ustedes van al sitio web de Eclipse y ustedes pueden bajar estos pequeños sistemas operativos y trabajarlos en los dispositivos que se deje instalar. Para los gateways, Eclipse en específico ha desarrollado estos elementos de acá, que digamos, CURA lo trabajamos en un proyecto de pregrado, y lo que hicimos fue un gateway, un router CURA con un router y gateway para la IoT con una Raspberry Pi. Ese CURA se instala sobre una Raspberry Pi y se convierte en router y te permite conectar todos los dispositivos, hacer gestión de los datos de los dispositivos y mandarlos a internet. O sea, puedes crear tu propio gateway, ¿sí? Con este CURA. O sea que hay mucha infraestructura aquí que nosotros no necesariamente tenemos que desarrollar desde cero. Tenemos que investigar qué es lo que ya existe para que nosotros poderlo reutilizar. Esto ya viene desarrollado, es para, como dice allí, Smart Home, ¿sí? Y ya hay plataformas abiertas para esas cloud platforms como Capua y OM2M. Estos no los hemos utilizado, no hemos todavía metido el diente allí. Precisamente, digamos que para este tipo de cosas es lo que está el semillero, ¿sí? Si en el semillero alguno quiere, por ejemplo, incursionar en desplegar una plataforma Cloud IoT, utilizando una de esas plataformas de código abierto para hacer su propia plataforma Cloud, pues perfectamente lo puede hacer. Muy seguramente esto se puede instalar en AWS o en Google Cloud o en cualquiera otra de sus plataformas, creando una plataforma como servicio y generar nuestro propio servidor, y utilizamos esos otros servicios para que nos mantenga la plataforma, pero no para utilizar los servicios de ellos, porque nosotros queremos desarrollar nuestros propios servicios. Podría ser un trabajo interesante a desarrollar allí. Conectividad Mosquito, este sí lo vamos a utilizar. Nosotros tenemos un taller donde vamos a utilizar Mosquito para la parte de MQTT. Para la gestión de dispositivos y registro de dispositivos, estos no los hemos utilizado, pero bueno, existen. Para el manejo de eventos tienen ONO, y para analítica y visualización tienen BIR. Entonces, ten en cuenta que prácticamente nosotros tenemos código abierto para toda la arquitectura. O sea que hoy en día decir que uno se puede varar porque no es capaz de conectar algo, porque no es capaz de hacer un desarrollo rápido, es porque no conoce. ¿Sí? Ahí es que conocer qué es lo que voy a utilizar. Obviamente necesita tiempo. Cualquier cosa de estas que tú bajes vas a necesitar tiempo para comprenderla, pero cualquier cosa que tú bajes, buscas en YouTube y tienes todo, pues, la serie de personas que están dedicadas a hacer tutoriales de todo lo que existe. ¿Sí? Y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos allí con el acceso a internet.